Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariana Jaramillo, soy coach para emprendedoras, soy diseñadora de interiores holística, mamá, arquitecta y también esposa. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en este nuevo episodio que se llama Alineación y propósito, los mayores beneficios de vivir en una casa holística. Hoy vamos a hablar de algo que amo profundamente y que es clave para nuestra vida diaria, que es nuestro hogar. ¿Sienten a veces que a pesar de querer manifestar más calma, más propósito, más serenidad, más enfoque, hay algo en el espacio de ustedes, en su casa, que no fluye o que no las hace sentir 100% bien en él? Si yo les dijera que su casa puede ser su mayor aliada para vivir en completa alineación y propósito, ¿me creerían? Estas son dos preguntas que les hago para introducir el tema de hoy, porque son dos preguntas fundamentales que nos van a ayudar a entender cómo vivir en una casa holística se conecta directamente con la manera en que nosotros nos sentimos, que además nos puede traer beneficios, sea para nuestra día a día personal o profesional, para los que trabajamos desde la casa, que es que nos puede ayudar en muchas áreas, nos puede ayudar con mucho más enfoque, ayudándonos a relajarnos o a meditar, por ejemplo, para los que practicamos meditación como yo, ayudándonos a poder enfocar bien la energía, a ser más creativos, a estar más en calma, a tener un sistema nervioso mucho más tranquilo. Entonces todo eso está relacionado y ya vamos a ver cómo. Y la segunda pregunta va en cuanto a la alineación y el propósito, que también está relacionado porque eso puede influir directamente en nuestros hábitos y cómo estamos alineándonos nosotros con nuestra misión y con nuestro propósito, incluso con nuestros valores en nuestro día a día. Voy a hacer una pequeña aclaración antes de empezar con todo el contenido del episodio, y es que una casa holística no es un estilo decorativo. Entonces, el tener una casa holística no es como decir tengo una casa minimalista o moderna o contemporánea o shabby chic. No, es una intención y un estilo de vida. No tiene nada que ver con el estilo de diseño que tiene su casa. Entonces pueden tener una casa diseñada en cualquier estilo, o incluso puede ser completamente ecléctica, digamos, sin ningún estilo definido. Y la parte holística se integra de muchas otras maneras. Entonces no tiene nada que ver en cuanto al diseño, al estilo de diseño, perdón, sino a la intención y al estilo de vida que nosotros usamos en nuestra casa y cómo usamos nuestra casa a través de nuestros hábitos y de nuestro día a día. La casa holística es un espacio diseñado para apoyar el bienestar integral de la persona. Entonces cuenta con el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar emocional y el bienestar espiritual. Un hogar que no solo es nuestra zona donde nos sentimos seguros y protegidos y tranquilos y relajados, sino también una que a uno lo ayuda a recargarse y a elevarse. Y para los que son emprendedores como yo, o incluso no emprendedores que trabajan en el corporativo, pero que trabajan muchos días desde la casa, también es un espacio que nos debe servir para ser productivos, para ser creativos, para poder enfocarnos en nuestras tareas de la parte profesional. Piensa en tu casa como una extensión de tu energía. Sus objetos, sus muebles, su decoración, sus colores, su distribución. Todo esto influye todo el tiempo en la manera en que uno se siente y cómo actúa en su casa. Porque todos estos son estímulos que estamos recibiendo constantemente y luego nuestro cuerpo los procesa. Nosotros digamos que reaccionamos en diferentes maneras. Una casa holística busca armonía y equilibrio. Yo en mis proyectos busco muchísimo también el sentido de serenidad. Y de ahí es donde la funcionalidad se encuentra con la belleza, y la belleza pues se conecta con nuestra alma, porque la belleza tiene esa capacidad de conectar directamente con nosotros, con nuestra alma, con nuestra esencia, y la funcionalidad nos ayuda a vivir mucho mejor. Entonces estas cosas se mezclan para entregarnos una casa en donde nosotros nos sentimos mucho, mucho mejor. Cuando tu casa es un espacio holístico, los beneficios son profundos. El primer beneficio que uno puede ver en una casa holística es que hay mayor calma y menos estrés. La casa se convierte en un refugio sensorial donde los ambientes minimizan la sobreestimulación de nuestro sistema nervioso. Eso es ideal para personas altamente sensibles como yo.
Podemos usar colores suaves, texturas naturales, iluminación cálida, sonidos armoniosos o sonidos naturales que nos ayuden a reducir la ansiedad y el estrés. Una casa holística que ya integra muchos de estos componentes en su diseño nos ayuda a producir muchas más hormonas como la oxitocina, la serotonina, y a reducir la producción de hormonas como el cortisol, que es la hormona del estrés, gracias a que nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso perciben nuestra casa como un entorno tranquilo. Y de ahí nos vamos a empezar a sentir mucho mejor en las diferentes áreas física, mental y espiritual. Por otro lado, el flujo de energía es mucho más armónico en una casa holística, ya que todo está pensado hacia el flujo de energía, desde la distribución de los muebles que ayudan a crear un flujo positivo hasta todos los otros componentes que se tienen en cuenta, como el orden, el decluttering, los colores, los materiales, la iluminación. Todo esto junto, en conjunto, funciona para ayudarnos a que la energía fluya en una manera mucho más saludable, sea en nuestra casa que en nuestro cuerpo. Todo esto tiene mucho que ver también con muchos principios del Feng Shui, que son cosas que yo incluyo en mis proyectos precisamente por eso, porque está todo conectado con la parte del flujo energético. Y también cuando uno tiene una distribución consciente en su casa de los muebles y de la decoración, uno puede eliminar muchos bloqueos, permitiendo que fluya la calma y que la buena energía fluya libremente a través de nuestros hogares, que obviamente luego creará un impacto en nosotros y en nuestros cuerpos. Por otro lado, está también la vitalidad y el bienestar físico de nosotros, teniendo aire puro, luz natural, priorizando la ventilación natural, la calidad del aire, la iluminación también natural e iluminación en temperaturas óptimas para nuestro ritmo circadiano, nos ayudan a optimizar el ritmo circadiano, a tener ritmos mucho más coherentes en nuestro día y noche, y ayudan también a mejorar la energía y la concentración durante el día y la relajación y el descanso durante la noche. Otra cosa importante que hace parte del diseño interior holístico y que para mí es un grande beneficio es la parte de tener espacios para cuerpo y mente. Entender como primera cosa que cada espacio tiene una energía diferente y tiene una función diferente, y luego optimizar esta energía para que pueda ser mejor para cada uno de estos espacios. Entonces, entender cuáles son las diferencias de energía. Por ejemplo, una oficina tiene una energía completamente opuesta a la energía de la habitación, ya que en la habitación queremos tener relajación, calma, descanso, pero en la oficina queremos generar creatividad, energía, enfoque. Entonces, es aprender a leer la energía de cada lugar y diseñarlo de modo tal que podamos ayudar a generar esa energía que nos sirve para ese momento del día o esa actividad que realizamos en ese lugar. Y si son varias actividades, ¿cómo podemos hacer que el espacio también sea flexible y pueda acoger diferentes actividades siendo el mismo espacio? Por otro lado, otro gran beneficio del diseño interior holístico es la calidad mental y el enfoque en el propósito. Al tener menos desorden, tenemos más claridad. Entonces, una casa donde hemos hecho decluttering, donde recurrentemente sacamos todas las cosas que no nos sirven, que mantenemos limpia, que mantenemos ordenada, obviamente no tiene que ser todo 100% perfecto todo el tiempo, pero que en general es una casa ordenada y tranquila, donde cada cosa tiene su lugar, que no está sobrecargada de estímulos, es una casa que nos ayuda a tener más claridad. Entonces, un espacio ordenado se traduce también en una mente más clara. Esto ya lo hemos visto a fondo en otros episodios del podcast, que pueden ir a buscarlos, en donde hablamos exactamente de estas cosas, y también ayuda a reducir el ruido mental y nos ayuda a enfocarnos. Entonces, nos ayuda a estar mucho más serenos y a tener menos carga energética en nuestra mente todos los días. Esto para mí ha sido fundamental, ya que soy mamá, soy emprendedora y muchas veces toda esta cantidad de cosas que tenemos que hacer todos los días por nuestros hijos, por la casa, del trabajo, como pareja, todas las dinámicas familiares y todas las cosas que tenemos se van juntando y se puede volver una lista interminable y un poco abrumadora muchísimas veces también, como ese poder separar la casa y el trabajo y los hijos, la maternidad en mi caso, y todo lo que tiene que ver con la casa y con la familia del trabajo, ya que hago todo en el mismo espacio también y los horarios son flexibles. Entonces es súper importante poder poner límites, y esto me ha ayudado muchísimo el vivir en una casa holística a poder hacer esto, vivir con mucha más serenidad mis límites, mis horarios, y tener más claridad
al momento de hacer cada cosa. Y me ayuda mucho también a quitarme pesos de encima. Entonces, mientras estoy trabajando, no tengo que pensar en todo el desorden que tengo que recoger o en toda la cantidad de juguetes que están regados, porque son cosas que mi casa misma me ayuda. Nosotros, con todo el tema del decluttering, pues yo soy muy estricta y me ha ayudado muchísimo porque yo me demoro poquísimo, realmente poquísimo cada día organizando la casa. Y he visto la diferencia porque antes no era así. En la casa anterior no era así. Teníamos muy poco espacio de almacenamiento y teníamos muchas cosas porque no habíamos todavía terminado de hacer decluttering. Entonces teníamos muchísimas cosas, poco espacio de almacenamiento y teníamos espacios donde se acumulaban las cosas. Entonces muchas veces se volvía de verdad muy abrumador ver una montaña de cosas por arreglar y por decidir qué hacer con ellas también. El hecho de tener ya una casa donde hemos ido realizando todos estos pasos y que además tiene todos estos otros componentes holísticos que me ayudan, pues nos ayudan como familia a sentirnos mucho mejor, es una ayuda grandísima para el día a día. Otra cosa importantísima de las casas holísticas es la funcionalidad. Para mí la funcionalidad es fundamental porque la funcionalidad literalmente te ayuda a simplificar tu vida. Entonces es pensar en tu vida, en tu día a día, en las acciones que tienes que hacer de manera simple, sencilla. Entonces cada cosa tiene su puesto, la distribución está pensada en manera que nada bloquee nada, que tengas todos los pasajes libres, que tengas todos los muebles libres, que los muebles mismos por dentro, incluso los que son cerrados, estén también organizados, tengan su contenido organizado y depurado, o sea, haciendo decluttering de todas maneras constantemente. Y todo esto son pequeñas cosas que van ayudando a que uno pueda vivir su casa en una manera mucho más serena. Para mí la casa no representa un motivo de estrés o de ansiedad o de tener que arreglarla constantemente, sino que para mí es un espacio que me ayuda, que acoge sea mi trabajo, sea mi vida, sea la de mi familia y todas nuestras actividades, y nos ayuda y nos potencia y no es una fuente de estrés, ya que todo está pensado y con sistemas implementados también como familia y cada uno tiene sus tareas para que podamos tener una casa mucho más serena y vivir todos mucho más en calma. Otra cosa importante es tener, por ejemplo, zonas de intención. Entonces, cuando uno vive con propósito y cuando uno vive con propósito su casa, uno puede activar áreas específicas de la casa con diferentes propósitos. Entonces, por ejemplo, la parte de la oficina uno puede activar propósitos como la creatividad, el enfoque, lo que les decía antes, la abundancia también. Abundancia también la podemos pensar, por ejemplo, en la parte de relaciones, en la parte social. Entonces, por ejemplo, cómo nuestra sala y nuestra cocina, que son áreas sociales, se pueden convertir y potenciar toda esta parte social de nuestro hogar. Podemos también pensar en cómo también nos puede potenciar el desarrollo personal, la parte de desarrollo personal y de espiritualidad, de meditación, con espacios propicios, con iluminación propicia, con colores que nos ayudan a entrar en estados de mucha más calma y relajación. También en la parte de desarrollo personal, porque eso mismo nos están liberando espacio en nuestra mente para poder hacer inner work, para poder hacer mindset work, para poder concentrarnos en crecer nosotros como individuos y no estar pensando solo en las acciones de hacer para la casa y por la casa, sino que nos libera tiempo y nos regala espacios propicios para poder desarrollarnos nosotros también, sea personalmente, sea profesionalmente y bueno, sea como familia. Otra cosa importantísima que ha sido para mí fundamental es la parte de conexión emocional y espiritual profunda. La parte de conexión emocional, porque una casa que permite tener, por ejemplo, visitas, que permite que nosotros mismos cuando estamos en familia tengamos una interacción sana, que nos da los espacios para interactuar de diferentes maneras en espacios donde está mucho más la calma y la serenidad, ayuda a que las conversaciones también se den de otra manera. Los niños también se sobreestimulan mucho menos, entonces pueden estar en un entorno mucho más tranquilo. Y la parte espiritual, gracias a que estos espacios que me regalan serenidad y calma también me ayudan mucho con todo mi lado espiritual, con toda la parte de meditación, todas estas otras prácticas que me gusta hacer. Si tuviera una casa que no me apoyara en toda esta parte, pues sería para mí también más difícil o realizar las acciones o realizarlas en la manera que quiero hacerlo. Una casa holística también nos ayuda teniendo espacios para sentir, para procesar, dándonos ese espacio que necesitamos y que sea un lugar cómodo, que nos acoge, donde nos sentimos realmente seguros y protegidos. Y es ese lugar donde podemos conectar con nuestras emociones, entenderlas, reflexionar. Entonces que tenemos también esos espacios, no solo hablo del espacio físico, sino también como de la armonía del espacio que nos ayuda en estos procesos.
Otra cosa importante que hablo mucho en mi diseño interior holístico es la parte de sentirse en conexión con la casa y sentir que la casa es un reflejo de nuestra alma. La casa es efectivamente una extensión de nosotros, de nuestra energía, también de nuestra parte física, es como la extensión a nuestro cuerpo físico. Y todo esto junto, cuando nosotros nos sentimos en calma, cuando nos sentimos conectados con nuestra casa, reflejados en nuestra casa y orgullosos de nuestra casa, creamos lazos energéticos que también son mucho más sanos y mucho más positivos que cuando sentimos emociones negativas hacia nuestra casa, que cuando nos da, por ejemplo, vergüenza invitar personas porque hay una cantidad de desorden por todos lados, porque hay cosas acumuladas, porque está sucia o porque le falta mantenimiento. Entonces todo esto va creando toda esa realidad, va creando nuestra frecuencia, cómo nos sentimos, cómo vivimos nuestro día a día. Y en esto se conecta muchísimo con la parte de manifestación. Para los que me siguen en redes saben que estoy preparando un curso para todos ustedes de cómo usar nuestra casa para la manifestación y la abundancia. Es específicamente en ese tema, entonces les voy a enseñar cómo liberar bloqueos, cómo hacer que nuestra casa realmente trabaje para nosotros y nos ayude a manifestar nuestros deseos mucho más rápido, porque muchas veces falta ese paso físico de traer a nuestro día a día también físico, no solo la parte de actividades y lo que hacemos todos los días, sino también a nuestro entorno físico diario, todas esas cosas que nos ayuden y nos potencien a poder manifestar y a poder atraer mucha más abundancia. Entonces todo esto estará en el curso que estoy preparando para ustedes, y si quieren inscribirse en la waitlist el link está en mi bio. Les voy a dejar de todas maneras el link acá debajo también. Y como les decía, está todo conectado, porque al tener un espacio que tiene una energía que está alineada con nuestras intenciones, con nuestros propósitos, que nos apoya, que nos sostiene, que nos ayuda a estar bien, es un espacio que se vuelve poderosísimo también como imán energético para manifestar todo lo que deseamos. Esto también lo hablé en el episodio número 14, así que si no lo han visto pueden ir a verlo en ese episodio. Tengo unas preguntas para ustedes. ¿Cómo lograr esto? No necesitas hacer una remodelación completa, sino que con pequeños cambios, pero que sean cambios con propósito y cambios intencionales, van a marcar la diferencia, porque la intención es una frecuencia muy fuerte. Cuando uno le pone una intención a algo, la frecuencia en la que está esa intención también dicta el resultado de cómo van a suceder las cosas, y sobre todo va a cambiar eso que uno está realizando. Entonces uno observa tu espacio, qué te dice el espacio, qué sientes cuando estás en ese espacio. Empieza a trabajar un poco con parte más sutil para que tú puedas ir entendiendo tu casa y puedas ir viendo cómo funciona. Empieza a identificar qué áreas puedes optimizar desde hoy para tu bienestar, para recibir más calma, más creatividad, más descanso, más abundancia. Entonces empieza a ver y a identificar pequeñas zonas de tu casa o muebles específicos o cajones que puedas ir haciendo esos cambios pequeños que te van a ir permitiendo vivir tu casa de una manera mejor. O por ejemplo, el mueble que tiene la puerta rota y que es dificilísimo cada vez que la vas a abrir y cerrar. Entonces, ir empezando a hacer esos cambios que te van a facilitar la vida. Y hacer cambios intencionales, fundamental, que eleven tu energía y que apoyen tus objetivos. Ten en tu casa solo cosas que realmente te gusten, que te llamen, que vibren contigo, y trata de sacar lo que ya no. Y también es bueno dejar espacio vacío, o sea, no solo tienes que sacar para llenar, sino también muchas veces podemos sacar y abrirnos a tener más espacio, más calma, más serenidad, y también cuando llegue algo nuevo, pues está el espacio para recibirlo. A través de mi diseño interior holístico, yo los acompaño en este proceso. Cuando tengo mis clientes uno a uno y en mis consultorías hago exactamente eso. Es como la mirada global de lo que es tu casa, y acompaño entonces con acciones específicas que se pueden hacer. Y bueno, ya acompañamos obviamente también toda la parte desde el punto de vista del diseño interior, cómo ir poniendo todo junto para que todo funcione como un todo y para que tu casa tenga realmente esa fuerza extra que da el diseño interior holístico desde también la parte energética y pues todo lo que recibe nuestro sistema nervioso todos los días. Si esto resuena contigo y con tu energía y tu propósito, es interesante que pienses en empezar a tomar acciones y empezar a generar cambio en tu vida. En la parte de coaching de emprendimiento y de marca personal también es alinear nuestra energía y nuestra alma con nuestro propósito. Entonces,
hacemos también que el negocio fluya en coherencia con la energía del hogar y del alma. Es que las tres cosas están conectadas y es por eso que son tan importantes los valores en nuestro día a día, porque nuestros valores también están reflejados sea en la parte de la casa, sea en la parte del negocio. Entonces, cómo todas estas tres cosas se amarran, porque al final nosotros somos seres muy complejos, multidimensionales, que cuando logramos poner estas cosas juntas de la manera correcta, pues nos ayuda muchísimo a poder crear lo que queremos y a poder atraer también a nuestra vida mucho más de lo que queremos y a vivir sobre todo nuestro día a día en una manera mucho mejor. Mi invitación de hoy es simple, es invitarte a que mires tu hogar como un instrumento vivo, como algo que cambia en el tiempo, como una herramienta que es muy poderosa para tu bienestar y para cumplir tus sueños, y a pensar y reflexionar que al invertir en la energía de tu hogar también estás invirtiendo en ti mismo, estás invirtiendo en tu paz mental, en tu salud mental, en tu creatividad, en tu propósito, en tu salud física, en tu lado espiritual, porque estás generando eso, porque es que lo holístico es eso, ¿no? Abraza todos estos conceptos, entonces es súper bonito. Y bueno, me encantaría leer sus reflexiones sobre este tema, saber qué piensen, qué pequeña acción puedes tomar hoy para que tu hogar se sienta mucho más alineado a tu vida y a tus valores. Y, por ejemplo, qué rincón también puedes empezar a transformar para que te recargue en vez de drenarte la energía. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy en este episodio y los espero en mi próximo episodio.